A modo de reflexión de lo que hicimos hasta acá, bueno, hasta acá definimos lo que es función, las propiedades que deben cumplir para que una relación sea una función, analizamos las raíces o ceros, el crecimiento, decrecimiento, eh, positividad, negatividad. Y en el último material que está en el aula hablamos de punto máximo y mínimo, que sería la parte superior de una curva y la parte inferior de una curva. Eh, Hablamos de los conceptos generales de lo que es una función. ¿Qué vamos a ver hoy? Vamos a ver algo específico. Función lineal es algo referente a funciones de los que veníamos hablando, pero es un caso particular, de un tratamiento muy particular para los que sería el tema funciones. Así que vamos a ir directo al tema. A ver, están entrando más chicos. Ana Peralta. Vamos a ir directamente al tema. Y vamos a trabajar las cuestiones que tienen que ver con lo esencial de este contenido. ¿Por qué? Porque en la próxima vamos a ver sistema de ecuaciones. O sea que hoy tenemos que dar este tema y terminar. Así que arrancamos. Bien. Definamos entonces, ¿qué es una función lineal? Yo le voy a explicar así con criterios generales y vamos a explicar los conceptos que están relacionados con este tema y luego vamos a particularizar. ¿Sí? Bien. ¿Qué es una función lineal? ¿Cómo lo definimos? Como una función son todas aquellas funciones cuya gráfica es una línea recta. O sea que donde la representación gráfica de una función sea una recta, es una función lineal. ¿Cómo podría ser? Bueno, vamos a suponer, voy a presentar tres casos, tres ejemplos. Acá tenemos la variable independiente, acá tenemos el valor de la función. Vamos a suponer que esta función es de este tipo. Otro ejemplo, tenemos la variable independiente, la función, y la gráfica es de este tipo. Y otra, donde tengo la variable independiente en la abscisa, en la ordenada la función, ¿sí? Esto ya sabemos, que ya veníamos hablando, y ahora la función es de este tipo. Bien, ¿tienen algo en común? Sí. ¿Cuál es lo común? Que los tres son líneas rectas. Y de acuerdo a la definición, si decimos que la función lineal son aquellas cuya representación gráfica es una línea recta, en los tres casos estamos hablando de una función lineal. Pero si observamos los tres gráficos, si bien tienen característica en común que los tres son línea recta, pero también hay diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Donde acá, en esta función, este valor de la función, vamos a suponer que un valor determinado, cualquiera, vamos a llamarle K, ¿sí? Un valor constante, ¿sí? Entonces acá tenemos una función constante, ¿sí? ¿Y cómo es la ecuación de una función constante? Bueno, la función f de x, o sea que la función depende de la variable independiente x, es de esta forma directamente. ¿Y k qué es? K es una constante, un valor, un número. ¿Cuánto puede valer k? Y podría valer k 2, por ejemplo. ¿Esto es una función constante? Sí. ¿Puede ser una función constante que tenga un valor negativo? ¿Menos 3? Sí. ¿Y cómo sería su gráfica? Y su gráfica estaría
el eje de la abscisa horizontal, tenemos en la ordenada la función, representa el valor -3 en la función, -3 sería negativo, acá tendría -3, y la gráfica sería una función constante. O sea que vemos que esta función no depende de x. Para cualquier valor de x va a valer -3. Acá, para cualquier valor de x, para 1, para 2, para 3, etc., siempre la función va a valer k. Bueno, esto es entonces una función constante. ¿Cuál es la diferencia con esto? Bueno, que acá vemos que esta recta tiene una cierta inclinación, ¿sí? Y esto se llama función lineal, voy a abreviar, ¿sí? Función lineal propiamente dicha, ¿sí? Propiamente dicha. ¿Y por qué propiamente dicha si esto también es función lineal? Y justamente por eso. Porque en esta función lineal vemos que la función pasa por el origen del sistema de coordenadas cartesiano. Pasa por el punto 0, 0. ¿Y cómo es la ecuación de esta función lineal propiamente dicha? Bueno, acá f de x es igual a mx. Entonces acá es diferente a esto que valía un número, ¿sí? Acá m va a ser un número y x es una variable. Esta m recibe el nombre de pendiente o inclinación de la recta. Ahora ya vamos a definir lo que es una pendiente, ¿sí? Entonces, en una función lineal propiamente dicha, ¿sí? ¿Qué característica encontramos? Y encontramos de que pasa por el origen del sistema de coordenadas. Por eso esta función, ¿sí?, obedece a un modelo matemático de este tipo, o una fórmula si quieren decir. Ejemplo, pongamos un ejemplo. F de x es igual a, vamos a suponer, 2 por x. Bien, ¿cómo va a ser la gráfica de esta función? Y veamos, hagamos el cálculo. Si yo digo que x vale 0, o sea, estaría en este punto, ¿cuánto vale f de x? Bueno, si x vale 0, 2 por 0, 0. O sea que, si x vale 0, la función también vale 0, o sea que estoy en el origen del sistema de coordenadas. ¿Sí? ¿Qué pasa si x vale 2? Bueno, si x vale 1, perdón. Bueno, me queda 2 por 1. ¿Cuánto es 2 por 1? 2. Bueno, entonces, si x vale 1, la función vale 2. Estaría acá el punto de la función. Muy bien. ¿Y si x vale 2? Y si x vale 2, la cuenta que tengo que hacer es 2 por 2, 4. O sea que para x valiendo 2, la función vale 4. Y así sucesivamente podemos ir determinando los puntos. Entonces, fijémonos, tengo el punto acá en el origen, acá la coordenada 1, 2, acá la coordenada 2, 4. Si unimos todos estos puntos, ¿qué me da? Una recta que pasa por el origen, que es semejante a esto. Entonces, este modelo matemático, o esta ecuación, o esta fórmula, como queramos decirlo, ¿sí?, va a representar funciones con esta característica. ¿Y cuál es la diferencia con esta otra? Si las tres dijimos que son lineales porque son línea recta, ¿en qué se diferencia esta función de la propiamente dicha? Y bueno, acá en el origen de coordenada vemos que la función ya tiene un valor inicial que llamamos b. Entonces vemos que tiene algo en común con esta anterior porque también está inclinada, o sea que va a tener parte de esta ecuación, de esta fórmula, ¿sí?, pero va a estar desplazado. ¿Y cómo llamamos esto? ¿Cómo podemos escribir este modelo? Bueno, va a ser mx más b. Entonces, fijémonos que esto ¿qué sería? Esto representaría lo que llamamos directamente, así, en términos genéricos, una función lineal. Pero esto no era lineal, Sí, son lineales, pero son casos particulares. Esto es lo más general de una función lineal. ¿Por qué? Vamos a suponer, la función constante, en qué se reduce, vamos a decir? ¿Cómo llegamos a la función lineal, mejor dicho? Bueno, a la función constante, ¿cómo llegamos? Cuando la función lineal tiene la pendiente nula,
este término va a ser 0, y la función va a ser directamente igual a una constante. ¿Sí? Acá le llamamos b, acá yo le puse k. Entonces, si este término es 0, si todo este término es 0, es nulo, me queda simplemente una constante que sería una línea horizontal. ¿Qué pasa si b es 0? Si b es 0, ¿sí? No tendría este desplazamiento, llegaría acá, por lo tanto, si b es 0, me queda directamente la función lineal propiamente dicha. Entonces vemos que esta función lineal, ¿sí? También se lo llama función afín. Función afín. ¿Qué es una función afín? ¿Sí? Es una función lineal que tiene un desplazamiento en el origen del sistema de coordenadas. ¿Qué puede ser? Perdón, en valor positivo para más b, o puede ser en valor negativo, menos b estaría por debajo. O sea, ¿cómo sería si b es negativo? Estaría por acá, menos b, ¿sí? La variable independiente, la función, y a lo mejor también la pendiente negativa, y en ese caso, ¿cómo sería? Y sería la recta descendente. Entonces, acá ya estamos hablando de los parámetros que voy a empezar a explicar ahora. Bien, ahora, está bien, ya hicimos las gráficas, ya tenemos los modelos matemáticos o fórmulas, como quieran llamarlo, pero le pregunto y me ponen con un dedo, vamos a utilizar la rutina de dedo hacia arriba o dedo o pulgar para arriba o pulgar para abajo. Ustedes ahí pueden reaccionar, ¿sí? Ahí tienen la reacción para reaccionar a la pregunta. Y le hago la pregunta siguiente, ¿sí? ¿Por pulgar para arriba o por pulgar para abajo? ¿Tienen idea de qué es una función? Si yo le digo, defíname con una palabra, para ustedes, ¿qué es una función? ¿Quién sabría definir? Pulgar para arriba. ¿Quién no sabría definir? Pulgar para abajo. Ya. No veo ningún pulgar todavía. Uno para arriba, otro para abajo. Para abajo. Manuela. Más o menos. Así pongamos entonces. Si estamos entre esto y esto, pongamos más o menos. Abril. Aldana, ¿qué puso? Ahí ustedes tienen para reaccionar, ¿eh? Ahí se reacciona una carita y ahí ponen el pulgar, ¿sí? Ponen lo que le gustaría, ¿sí? ¿Vieron? ¿Ok? Bueno. A ver, Nahuel, ¿qué pone Nahuel? ¿Pulgar para arriba o para abajo? Nahuel ni está en clase. Él conectó la compu. A ver, Nahuel, ponele un dedito para abajo o para arriba acá en el chat. Quiero saber si estás. Bueno, Nahuel no está, le pongo ausente hoy, porque no está en realidad. Bien, entonces estamos viendo que hay varios que pulgar para abajo, ¿no? ¿Y Benja? A Benja, para abajo. Es un pulgar para abajo, bueno. Bien. Si yo le digo a ustedes que esto es una función, ¿ven lo que es? Esto es una función. ¿Me creen o no me creen? No te creo. ¿Cómo? ¿Sí o no? No te creo. No. Si yo le digo, esto es una función, ¿me creen o no? No. Sí, ¿no? ¿Solo No, Agustina opina? ¿Sí o no, no? profe. No. No, Ahora yo le digo, chicos, ahora esto es una función. Ahora, ¿me creen? No.
¿Por qué no? No, está loco. La función es la relación entre dos conjuntos. No estamos buscando solamente uno. O sea que desde el punto de vista estrictamente matemático, ninguno de estos tres objetos serían función. Perfecto. Muy bien, Agustina, por tu participación. Bueno, ahora yo le digo que vamos a usar la imaginación y vamos a suponer que esto es una función. Oh, pero no es. No, no es, pero vamos a jugar de a que estos son funciones. Es una función. Cada uno es una función. Vieron que son los tres diferentes. Vamos a hacer de cuenta que es una función. ¿Cuál es la función de esto? La de escribir. ¿Cuál es la función de esto? La de borrar. O sea, hacen cosas diferentes. ¿Cuál es la función de esto? Y esto, una vez que yo termino la clase de tercero, me paso por el cuello para sacarme el estrés. ¿Sí? Cada vez que termina la clase con tercero, yo me paso primero por la cabeza, liberarme el hombro, ¿sí? Todo. ¿Para qué? Para liberar tensión. O sea que también cumple una función. Pero fíjense que desde el punto de vista estrictamente matemático no podemos decir que ninguno de esos tres objetos es una función desde la definición de la matemática. Si bien cada uno tiene una función específica, para algo se creó, vamos a usar la imaginación y vamos a suponer, para tener un concepto, una idea gráfica de lo que significa función, vamos a asumir de que cada uno de estos objetos que estuvimos mirando representan una función. ¿Sí? A ver que no me está dando la... Tiene un delay importante el sistema, le digo. Bueno, suponiendo ahora que tenemos tres funciones, ¿sí? Cada uno de estos vamos a imaginarnos que es una función para tener una idea gráfica de lo que es una función. Bien, acá ya tienen la fotografía de esto, ya tenemos la introducción, ya tenemos ecuaciones o fórmulas de la función constante, de la función lineal propiamente dicha, ¿sí? O simplemente podemos decir función lineal, y esto que es función lineal también, pero para distinguirlo de esto se lo llama función afín, que es lo más general de todas las funciones, que denominamos lineales. Bien, entonces, si yo digo que cada uno de estos objetos es una función, vamos a suponer, yo estoy diciendo que esto es una función, estoy diciendo que esto es una función, estoy diciendo que esto es una función, ¿sí? Bueno, vieron que en la función tenemos en una función dos parámetros, una variable independiente y una función o variable dependiente, ¿sí? Por eso que a una función f de x lo podemos llamar, ¿sí? Vamos a suponer que esto vale mx, por decirlo así, simplemente la función lineal propiamente dicha. Yo en lugar de f de x también puedo decir y es igual a mx. Estas dos notaciones son equivalentes, ¿sí? Son equivalentes. ¿Cómo simbolizamos el símbolo de equivalente? Con tres rayitas. O sea que una más del signo igual. Este símbolo se denomina equivalencia. Bueno, entonces estas dos ecuaciones o estas dos fórmulas son equivalentes. Donde acá vemos que tenemos la variable independiente, ¿sí? E I recibe el nombre de variable dependiente. Bien, entonces, ¿qué hace esta función acá? Bueno, esta función es f de x. ¿Y esa f de x qué va a hacer? Por ejemplo, esta función f de x igual a 2x. Esta función también, que f de x, vamos a suponer que vale k. Y esta función vamos a suponer que vale menos 2x más 3. ¿Sí? Fíjense que recién decíamos, representando, que nosotros le estábamos dando valores a x y obteníamos el valor de la función o el valor de y. ¿Qué quiere decir esto? Que toda función va a recibir algo
que son los valores de x, ¿sí? Y me va a convertir en otra cosa, que sería el valor de la función o valor de y. O sea que introduzco x y obtengo y. Entonces, ¿qué hace una función? ¿Qué es una función? Bueno, esta idea que le voy a explicar, en realidad lo incorporo de Adrián Pedraza, que es un youtuber matemático, un muchacho joven, muy dinámico, que yo le subí un video de Adrián Pedraza en el aula virtual. Bueno, ese chico fantástico que habla de matemática es un youtuber que se llama, su canal se llama El Traductor de Ingeniería. Es el canal de Adrián Pedraza. Bueno, esta idea de considerar a la función para Adrián Pedraza, función es equivalente a una máquina. Ahora, ¿es una máquina? Obvio que no es una máquina, pero él hace esta comparación para poder interpretar y tener el concepto de lo que es una función. ¿Qué hace una función? Una función recibe un parámetro, ¿sí? Lo transforma en otro, un parámetro con determinado valor, y lo transforma en otro valor. Por ejemplo, acá, ¿qué sería? Y si acá yo, por ejemplo, introduzco 1, ¿sí? Acá la máquina o la función me va a multiplicar 2 por 1, 2, y yo obtengo como resultado 2. O sea que introducimos 1 y obtenemos 2. ¿Qué pasa si yo introduzco 5? Y acá me dice 2 por 5, 10, voy a obtener 10. O sea que entró 5, salió 10. ¿Y qué pasa si le doy de comer, como dice Adrián Pedraza, le doy de comer a esta función menos 1, el valor menos 1? Y bueno, voy a multiplicar 2 por menos 1, o sea que voy a obtener menos 2. Entonces le di de comer menos 1 y la máquina, ¿sí?, me transforma, me convierte en menos 2. Eso es una función. Y acá le hice diferentes figuras porque cada función es diferente. Por ejemplo, acá, si yo le doy de comer a esta función, ¿sí?, y este valor K, vamos a suponer que tiene un valor específico, vamos a suponer que vale 5, ¿sí? Si yo introduzco 1 acá, ¿sí?, acá K es constante, no va a depender de nadie. O sea que yo puedo introducir 1 y acá, ¿qué voy a obtener? Siempre va a ser 5. Si yo introduzco 2, ¿qué voy a obtener acá? 5. Si yo le doy de comer 8, ¿qué voy a obtener acá? 5. Le doy de comer menos 10, ¿qué obtengo acá? 5. ¿Y por qué? Y porque cualquier valor que yo le dé de comer, esta máquina siempre me está diciendo, yo soy 5. ¿Y cómo es esto? Función constante, x, f de x, y acá vale 5, vamos a suponer que esto sea el valor 5, es constante. Para cualquier valor de x que yo quiera introducir, sea positivo o negativo, la función siempre va a valer 5. ¿Se dan cuenta? Bueno, acá tiene otra forma, le puse su forma cilíndrica, menos 2x más 3, ahora la función. Si le damos de comer 1, ¿qué nos va a dar la máquina? Y bueno, menos 2 por 1, menos 2 más 3, 1 me dice, me transformó en 1. ¿Sí? Sí. Le di de comer 1, me transformó en 1. Le doy de comer 2 ahora, le doy 2, menos 2 por 2, menos 4, más 3, menos 1. Ahora le doy de comer 3, menos 2 por 3, menos 6 más 3, menos 3. Fíjense cómo me convierte, cómo me transforma. Entonces, ¿qué es una máquina? ¿Qué es una función? Para Adrián Pedraza, Adrián Paenza es otro matemático que ustedes conocen por Científico de Industria Argentina y por todos los programas que tiene. Adrián Pedraza, este chico que le estoy nombrando, para él una función es una máquina. ¿Sí? Yo el término más apropiado que encontré es dispositivo. ¿Sí? Acá tengo 3 dispositivos que hacen 3 cosas diferentes. Yo lo utilizo para cada uno, a cada uno lo utilizo para determinada función, para determinada acción. Entonces, ¿qué es una función? Un dispositivo, un aparato, una máquina, vamos a decir, que le das de comer algo y te transforma en otra cosa. ¿Sí?
Salvo en la función constante, ¿sí? Que cualquier cosa que vos le des de comer a la función, él siempre te va a dar un valor determinado. O sea que es un dispositivo que está calibrado, vamos a decir, de antemano y transforma en algo mediante un cálculo matemático que va a ser siempre el mismo. Esta función siempre va a ser 2x más 3, esta siempre va a ser k y esta siempre va a ser 2x. ¿Se entendió qué es una función? Un dispositivo donde le das de comer algo y te transforma en otra cosa. ¿Sí? Le das de comer algo y te transforma. ¿Mediante qué? Y mediante un cálculo que ya está predeterminada para cada una de las funciones. Eso es una función. ¿Ok? Y en el caso de la función lineal, que son todo ejemplos de función lineal, ya vimos cuál es la ecuación. Pero lo que no explicamos que en esta ecuación de la función lineal o función afín, ¿sí? Que su equivalente, en vez de f de x, puedo poner también y, mx más b, b tiene un nombre y m tiene un nombre. ¿Sí? ¿Qué es b? Ordenada al origen. ¿Por qué ordenada al origen? ¿Qué significa eso? Ya le explico. Si tengo un sistema cartesiano y tengo una función de este tipo, ¿sí? Vamos a suponer que acá este valor vale 3 y este valor vale 2, ¿sí? Acá tengo la variable independiente x, acá tengo la función f de x o y, cualquiera de los dos, uno de los dos, ¿sí? B, la ordenada al origen, es en el origen del sistema de coordenadas, ¿cuánto vale la ordenada? La ordenada tengo acá. ¿Cuánto vale? 3. O sea que en este ejemplo podemos ir representando que iba a ser, bueno, vamos a determinar el valor de m. Acá ya sabemos que la ordenada al origen vale 3. Bien. ¿Y la pendiente qué es? La pendiente m no es otra cosa que delta i sobre delta x. O sea que el incremento en el eje vertical dividido el incremento en el eje horizontal. Acá en este ejemplo, esto sería delta i, ¿sí? Porque estamos hablando del eje y, ¿sí? El incremento en y, y esto sería delta x o incremento en x. Entonces, ¿cuánto vale la pendiente en esta función? Bueno, delta i vale 3 y delta x vale 2. Perdón, 2. Entonces, ¿cuánto vale la pendiente? 3 medios. Entonces, mi ecuación, mi función, la ecuación, la fórmula de esta función sería la pendiente m vale 3 medios por x, que es la variable independiente, más 3. Esta es la fórmula que representa a esta función. ¿Se dan cuenta cómo se trabaja? Bien, yo le voy a subir una actividad donde le voy a subir, obviamente, tienen la página 78, los que no tienen libro, les voy a subir, los que tienen libro ya saben, página 78, si quieren ir adelantando, ¿sí? Donde tiene un marco teórico, yo lo expliqué de otra manera, miren el video, porque me doy cuenta que no miran el video, no sé cómo están haciendo la actividad, lo importante es que entiendan y que hagan bien, ¿sí? Después vienen las actividades. ¿Cómo represento estas actividades? Bueno, yo voy a poner un ejemplo hipotético que no va a ser lo mismo que el del ejemplo acá. Vamos a suponer que yo tengo una función que dice 2i menos x menos 3x es igual a 1. Bueno, evidentemente que esta ecuación no obedece a esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación que no le dije se conoce como, o esta, y es igual a mx más b, que son lo mismo, dijimos, son expresiones equivalentes, se llama ecuación explícita de la red. Ecuación explícita de la recta. Bien,
Y esto no es una ecuación explícita, porque no me dice y igual a algo. Acá dice 2y menos 3x, bueno, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Despejar y. Para eso, ¿qué pasa con este 3x? Debería aparecer en el segundo miembro. Y para que esto aparezca en el segundo miembro, ¿qué hacemos? Bueno, sumamos 3x a ambos miembros. Entonces, ¿con esto qué hacemos? Menos 3x con más 3x se cancela. ¿Y qué me queda acá? 2y es igual a, vamos a ordenar primero el término que tiene x, que sería 3x, más 1. Pero esto todavía no es la ecuación explícita, porque en la ecuación explícita dice y igual a algo, y acá dice 2y. Entonces, para eliminar este 2, ¿qué hago? Divido el primer miembro por 2, y cada uno de los términos del segundo miembro también divido por 2. Entonces, ¿qué logro? Cancelar este 2 del numerador con el denominador, y me queda igual a 3 medios de x más 1 medio. Esto sería la ordenada al origen, y esto es la pendiente. Ordenada al origen, pendiente. ¿Ok? ¿Cómo represento? Bien. A ver, ¿cómo vamos de tiempo? Nos queda 3 minutitos. Bien. Ordenada al origen, en el eje de la ordenada. 1 medio. Si esto es 1, 1 medio sería la mitad. Acá tendría 1 medio. O sea que por este punto pasa la recta. Y la pendiente, como dijimos, delta i sobre delta x, representamos este valor desde la pendiente acá, que vale 3 medios, ¿sí? Representamos desde la ordenada al origen, representamos este valor de i. Esto sería en el eje y el denominador en el eje x. Acuérdense que esto es delta i y esto es delta x. Entonces, como es 3 positivo, subimos 3 lugares. ¿Ok? Entonces, voy a tener que achicar un cachito la escala para que no me salga el dibujo de fuera. 1, vamos a suponer que acá tengo 2, acá tengo 3 y acá tengo 4. Bueno, subo 3 lugares. 1, 2, 3 lugares. ¿Sí? Subí 1, 2, 3 lugares. ¿A dónde llegué? A 3,5. ¿Sí? Llegué a 3,5. ¿Sí? Entonces subí 3 lugares y ahora me corro este denominador 2 lugares hacia la derecha. 1, 2 lugares hacia la derecha. Bueno, entonces, desde la ordenada al origen, repito, subo 3 lugares y me corro 2 para la derecha. ¿Sí? Fíjense que llego a la altura de 2 para x. Unimos la ordenada al origen con el extremo de la pendiente y tenemos la recta. Esa es la forma más rápida de obtener la gráfica de una función lineal. Voy a colocar otro ejemplo. Si tengo ahora una función y igual a menos 2x más 3, ¿cómo representamos? Bien, tengo el eje x, acá el eje de la ordenada al origen, valor 3 positivo. Profe, queda un minuto. Sí, en un minuto le explico esto. Entonces, primero, representamos la ordenada al origen. 1, 2, 3. En el eje de la ordenada al origen. Ahora me dice menos 2, pero la pendiente vale menos 2. Entonces, todo entero tiene denominador 1. Ahora tengo menos 2. Menos 2 quiere decir que voy a bajar 2 lugares. Entonces, bajo 2 lugares, 1, 2, y llego hasta el punto 1. ¿Sí? Y ahora me corro 1 a la derecha. 1 a la derecha, llego hasta este punto. El extremo de la pendiente con la ordenada al origen me da la recta. Ahora, está bien que esto sea pendiente negativa, y miren, la pendiente negativa, recta descendente. La pendiente positiva, recta ascendente. ¿Sí?